Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Vamos a compartir qué estamos imitando, la continuación de la prédica de hace 8 días. La palabra dice: imitad lo bueno y no lo malo. Lo bueno es la palabra de Dios. Lo malo, los deseos engañosos, las obras de la carne. No importa cultura, no importa el tiempo, la palabra de Dios es la misma, es buena. La Biblia nos anima a que imitemos el comportamiento del entorno que está haciendo la palabra. Que está haciendo la palabra. Oramos para cada día como congregación estar firmes en ella, siendo que Dios nos llamó para hacer luz. Lo importante es el hacer. Por eso la Biblia dice que está imitando. Para esto vamos a ir a Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. La palabra se refiere a nuestro entorno. Jesús, en una de sus oraciones, no pedía que nos quitara del mundo, sino que nos guardara del mal. Donde estemos, quien nos guarda es Dios. Porque el comportamiento inicia con los pensamientos. Nuestro hacer inicia con los pensamientos. Entonces vamos a mirar lo que dice el versículo. Dice en el versículo 17, que cuando dice, ya no andéis como los otros gentiles, ya no andéis. Andar es imitar, no imite lo que hacen los gentiles. Recuerda que cuando la Biblia habla gentil, tiempo antes de que Jesús muriera y resucitara, se refería a un gentil, una persona que no era del pueblo de Dios, que no conocía de Dios. Entonces el judío se refería a las otras naciones como gentiles. Hablándolo ya en la palabra, ese gentil hace referencia a la persona que Dios no ha llamado, que no tiene la relación con Dios, que no conoce a Dios, como nosotros en el pasado. La palabra nos advierte que no debemos de imitar, andar como los otros gentiles, o sea, como las personas que no conocen a Dios. Nuestro entorno social nos vamos a mover siempre en medio de personas que no conocen a Dios. No es posible tener un entorno siempre que todos conozcamos a Dios. Eso no es posible. La palabra lo que nos dice es alerta, esté atento, porque imitamos, pero debemos de ser ya conscientes de qué estamos imitando. En medio de un mundo, dice, no ande, no imite, no haga lo que hacen las personas que no conocen a Dios. Dios te llamó y te llamó para ser luz. Es decir, no para que imitemos el comportamiento del que no conoce a Dios. Dios te llamó es para que seas luz, lumbrera, y que imiten tu comportamiento, que imiten
nuestro comportamiento. Para eso no es en nuestro esfuerzo, sino en el poder de Dios quien nos sostiene en esa relación personal de cada día. El reino es hoy el día, es pedirle a Dios que en ese día nos guarde del mal y poder ser ejemplo donde nos movamos. En el versículo 17 al final dice que andan en la vanidad de su mente. Esa vanidad hace referencia a la arrogancia, porque si estamos hablando de la relación con Dios, del conocimiento con Dios. Entonces hay un entorno social que andan, que viven en la mente con vanidad, y esa vanidad habla de arrogancia, es decir, que no reconocen a Dios. Puede ser un escogido, pero no reconoce a Dios, como antes nosotros. Porque el Evangelio está hablando de personas que son escogidas, pero por no ser aún llamados, no reconocen a Dios. Un ejemplo es Pablo, el que está escribiendo este libro. Pablo, antes de ser llamado, perseguía a todos los que decían que Cristo había venido a la tierra. Él los perseguía y los llevaba a la cárcel. Y Pablo era un escogido de Dios. Y él pensaba que estaba haciendo lo correcto. Pero él no había sido llamado. Lo que se refiere aquí en el versículo 17 es, estamos en un entorno donde las personas no han sido llamadas por Dios como nosotros antes. Hacíamos muchas cosas. Respecto, por ejemplo, hablábamos de la parte de que nos vaya bien en la vida y hacer, tener un agüero o hacer riegos. Y lo hacíamos por desconocimiento. Esto es lo que se refiere. Dios te llamó. Así un entorno esté haciendo cosas, la palabra dice ellos andan, o sea, ellos viven en la vanidad de su mente, porque no reconocen, son arrogantes, no reconocen a Dios. ¿Qué falta? El llamado. ¿Y Dios cómo llama? Por medio de su pueblo. Todos nosotros somos colaboradores de Dios. Cada uno de los que estamos aquí, por medio de una persona, escuchamos su palabra. Al escuchar la palabra, Dios llama. Queremos tener cada día una vida plena. Todos queremos tener una vida feliz sobre la tierra. Sentirnos plenos, bien, en todo sentido. Eso solo lo genera al hacer la palabra de Dios. Solo el éxito profesional no es suficiente. Solo el logro económico no es suficiente. Por eso dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Hay una presión social muy fuerte sobre estos logros. El logro profesional, el logro económico. Y si nos enfocamos solo en eso y nos enredamos, siguiendo, imitando solo eso, pensando que ahí vamos a estar plenos, felices y bien, imitando solo eso, y olvidamos quiénes somos, que somos el pueblo que Dios llamó, comenzamos a caminar como los otros, en arrogancia, no reconociendo a Dios. Dios te llamó para colocarte por cabeza. Es decir, que aparte de que usted tenga el logro profesional, aparte de que usted tenga el logro económico, vas a estar pleno por causa de la relación que tienes con Dios. Mas busca primeramente el reino de Dios y lo demás viene por añadidura. La relación con Dios nos da vida, que nos permite disfrutar de ese logro en las diferentes áreas. Estamos en un entorno de muchos escogidos de Dios que no han sido llamados. Es lo que dice el versículo 17. Vivimos en un entorno social donde hay muchos escogidos que no han sido llamados. Y tienen una forma de vida. Y la palabra nos dice
no imite, no siga esa forma de vida. Al contrario, debes de ser luz para que te sigan. Y eso nos hace crecer, desarrollarnos, lo que dice, llegar hasta la estatura de Cristo. Porque nos hace esforzarnos en cada área. Ser mejores profesionales, mejores empresarios, mejor empleado. Dar toda nuestra capacidad que leemos en la Biblia, en los que Dios llama, siempre transforma su vida y los coloca arriba. Independiente de su posición, Dios lo coloca arriba. Siempre ha sido así. Cuando Dios llama. Esa relación con Dios es muy importante cada día. Y estar mirando nuestro comportamiento. ¿Será que estoy en arrogancia? ¿Estoy olvidando que dependo de Dios? Recuerda que en el mundo se habla de Dios. La persona cree en Dios porque es temeroso de Dios como nosotros antes. Pero si pensamos, si usted mira, ahora dependemos de Dios. Que antes eso no era claro en nuestra vida. Ahora es más claro que dependemos de Dios porque Dios nos llamó. Y comenzamos a ver eso claro, que dependemos, que Dios es el que genera en nuestra vida absolutamente todo. El Evangelio no son ritos, no son penitencias, es comportamiento, forma de vida. ¿Cómo vemos que el Evangelio está haciendo en nuestra vida? Al ser mejores profesionales, mejores empleados, al dar toda la capacidad. Como esposo, hacer lo que dice la palabra en la relación con la esposa. La esposa igual con el esposo, igual con los hijos. Quiere decir que al nosotros hacer la palabra, lo que dice en la Biblia frente al hogar, la violencia intrafamiliar termina. La lucha de poder en el hogar termina. Pero si imitamos los comportamientos que están afuera, vamos a continuar en dificultades. ¿Y por qué? Porque siendo llamados, imitamos comportamientos de personas que Dios no ha llamado. Al contrario, Dios te llamó para usarte, para que seas un medio de ser luz para otras personas que están esperando escuchar la palabra, que están listas, como nosotros en algún momento de nuestra vida. Que Dios nos tenía preparado, escuchar la palabra, ay sí, así es, y se inicia el proceso. ¿Qué estamos imitando? La Biblia dice, oiga, ya no ande como los otros gentiles, yo lo llamé. Lo llamé para que usted sea ejemplo, y no nos debe dar temor, es saber que la Biblia nos dice que hemos de imitar lo bueno. La palabra dice, oiga, no ande como los que no he llamado. Es como nuestro pasado. Si vemos lo que hacíamos antes, pues eso no era digno de imitar. Es cómo es que caminamos ahora. En el versículo 18 dice, ¿por qué caminan en la vanidad de la mente? Dice el versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido. Teniendo el entendimiento entenebrecido. Nosotros debemos de estar alertas que el entorno social tiene el entendimiento entenebrecido. Por eso hemos de orar cada día para que Dios alumbre el entendimiento. El entendimiento, entender, comprender tanto las cosas naturales como las cosas de Dios, la vida espiritual. El entendimiento es la capacidad de pensar y obrar. El entendimiento es la capacidad de pensar y obrar con buen juicio, prudencia, reflexión, sensatez y responsabilidad. Pero si el entendimiento está entenebrecido, está oscuro, ¿cómo va a ser esa capacidad de pensar? Hay un entorno
que tiene entendimiento entenebrecido. Nosotros, si perdemos nuestra relación con Dios, si cada día no leemos la palabra y no oramos, le pedimos a Dios que alumbre nuestro entendimiento, comenzamos a ver las cosas de una manera que no es la real. En estos sitios de diversión que llegan las ferias, en ocasiones colocan un cuarto donde está lleno de espejos, muchos espejos, y que es como un laberinto. Y usted comienza a entrar y el espejo lo que hace es deformar la realidad. Entonces usted va solo con un grupo de amigos y usted ve que el cuerpo se ve delgado, se ve gordo, se ve deforme, se ve bajito, se ve alto, ancho, torcido, de muchas formas a medida que va pasando esos espejos. Eso sucede con el entendimiento. Hay muchas situaciones en nuestra vida que solo la palabra alumbra. Por eso la palabra de Dios dice que hemos de orar para que Dios alumbre nuestro entendimiento. Porque si no comenzamos a ver las cosas deformes, como no son. El entendimiento se nubla. ¿Y qué nubla el entendimiento? ¿Qué entenebrece el entendimiento? Las obras de la carne. Los celos nubla, entenebrece el entendimiento. La maledicencia, la vanidad, la envidia, la idolatría. ¿Cómo vamos a imitar a un mundo, a un entorno con resultados, amigos, y le muestran cosas que estén haciendo? O agüeros. Y al tener ese objeto, por eso es que le está yendo muy bien en su vida, en todo sentido. ¿Cómo vamos a imitar eso si la Biblia dice que es idolatría? Esa persona tiene el entendimiento entenebrecido como nosotros antes. Hablamos hace 8 días que en el cuerpo de Cristo está el débil y está el fuerte. Eso que estamos hablando hoy es del entorno social, no del cuerpo de Cristo. Imagínate, si en el cuerpo de Cristo está el débil espiritualmente, el cual no se debe imitar es al fuerte. Fuerte es el que ha madurado espiritualmente, estar firme en la palabra. Imaginémonos en el entorno social del día a día. Debemos de estar alertas, porque somos su pueblo. Recuerda que eres pueblo de Dios. Eres nación santa, pueblo apartado para Él, y ese pueblo no es de ritos, ni de ceremonias, ni de penitencias. No, eres pueblo de Dios en tu manera de comportarte. ¿Cómo hablas? En tu confianza, en la certeza y la seguridad de una vida de fe. Eso lo da con un entendimiento alumbrado. Y ese entendimiento alumbrado lo hace la palabra de Dios. Ya Dios te llamó. Inicia ese proceso de conocer la verdad. Pero debemos de apartar el tiempo cada día. Por eso enviamos la meditación todos los días, para que leerla y pedirle a Dios que sea claro. Y pedimos a Dios que cada vez que leamos la Biblia, que usted lea la Biblia, que la leamos, la entendamos más, que veamos que sí es real para hoy, que no son historias por allá del pasado y que no tienen nada que ver con el hoy, como nos quieren hacer creer. No, que es verdad. Eso lo hace esa relación con Dios, que usted le diga a Dios, Dios, yo quiero entender su palabra. Alumbra mi entendimiento, porque el entendimiento entenebrecido, por ejemplo, la angustia, la preocupación, el temor, el miedo. Hay un entorno que tiene el entendimiento entenebrecido. No debemos de imitar eso. La arrogancia, el no reconocer a Dios, es por causa de eso. Dios te llamó. Dios te llamó para que te imiten en una vida de fe.
Y para esa vida de fe dice que la fe es por el oír y el oír la palabra. Queremos tener un mejor año, pero no es solo tener un mejor año, familia. Usted ha sido llamado por Dios y es hablar de tener una mejor vida sobre la tierra. Ya sabemos que somos peregrinos, somos pasajeros. Eso está claro, somos peregrinos. Vinimos de vacaciones a la tierra, a disfrutar de la creación de Dios. Y contarle a un mundo que existe Jesucristo el Señor y que su palabra es verdad. Para eso Dios te llamó. Y ese propósito es maravilloso porque no termina, independiente de la edad que tengas, la profesión, ciudad, es el mismo. Y te va a dar vida, así tengas 30 años o tengas 80, 90 o 100 años. Es muy importante usted se vea como la persona a la cual deben de imitar. En esa relación con un Dios vivo. Un Dios vivo que necesitamos de Él. Que el entorno lo vea que es una persona necesitada de Dios. Es decir, que no está la vanagloria. Como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un entorno que lo vea que usted ora, que le pide a Dios. Que la circunstancia está difícil y usted le clama a Dios para ver caminos. Y cuando se abre el camino, reconocemos a Dios. El entorno está viendo eso. Oró, paciencia, tiempo y abrió, respondió. Y no hizo ayunos, no hizo vigilias, no hizo ritos, no echó riegos. Oró nomás, esperó, aplicó la palabra. Eso se vuelve algo como tangible. Y Dios nos usa para llamar a las otras personas que están listas para escuchar su palabra. O sea, hay un entorno que tiene el entendimiento entenebrecido. En cualquier momento que perdamos la relación con Dios, comenzamos a ver cosas que no son, como cuando entramos a los espejos. Usted ingresa y usted no es alto. Usted entra a un espejo que ve 3 metros. No, usted no es así de 3 metros. Un entendimiento entenebrecido no nos permite ver las cosas claramente. Un entendimiento alumbrado por la palabra de Dios nos permite ver las cosas como son. Sin vanidad, sin envidia. En un mundo que te dice que hay poquito y que se acabó todo. La palabra de Dios te muestra que para todos hay. Y que es dedicarte a desarrollar el talento, desarrollarte profesionalmente, estudiar, practicar, persistir, perseverar, leer sobre la profesión, negocios que tengas. Porque para todos hay. Sin estar colocándole zancadilla al otro, para todos hay, da la libertad, da tranquilidad, paz. Eso lo genera la relación con Dios. ¿Qué es lo que hace que el entendimiento no esté entenebrecido? La palabra de Dios, que nos permite ver las cosas como son. El rencor, el odio, entenebrece. Cuando alguien nos trata mal, si no está esa relación con Dios claramente, fácilmente se entenebrece el entendimiento. Y aparece el resentimiento. Y aparece el rencor, que es como ese espejo que lo hace ver a usted alto o bien bajito. Y resulta que usted no es de 10 centímetros, pero ese espejo lo hace ver de 10 centímetros. Si el entendimiento está entenebrecido, entonces aparece el odio, el resentimiento, el rencor, y comenzamos a sentirnos mal y no disfrutamos del reino de Dios aquí en la tierra e imitamos el comportamiento de ese entorno que dice el versículo, que andan en la vanidad de su mente y que tiene el entendimiento entenebrecido. Imitamos, no le hable, no le conteste. ¿Usted cómo va a imitar eso? Si la palabra nos dice que tienen la vanidad, o sea, son arrogantes, no tienen la relación con Dios, tienen el entendimiento entenebrecido. El que tiene el entendimiento alumbrado es usted, no puede imitar eso. Así le digan, pero mire lo que le hizo, no le hable, trátelo mal. Entendimiento alumbrado, no devolviendo mal por mal. Amar a los enemigos, orar por ellos. Entendimiento alumbrado. Para eso, familia, se necesita tiempo con Dios en un mundo que te dice no hay tiempo. Un mundo que va veloz.
no hay tiempo. Fácilmente sacamos la relación con Dios. Y queremos vivir en paz, queremos disfrutar del gozo, queremos tener esa vida de fe, todo eso lo queremos. Pero no apartamos el tiempo con Dios. Arrogancia. Comenzamos a imitar un comportamiento donde hay mensajes muy bonitos, pensamientos y unos mensajes muy bonitos, y eso no transforma la vida. Es algo emocional. La persona lo escucha y todo, y es como la gasolina, se acaba. Pero la palabra de Dios no, familia. La palabra de Dios es algo que te da vida. Usted quiere caer y la palabra te sostiene. Esa es la palabra. Necesitamos de la palabra, familia, para que usted pase a ser ejemplo y que te sigan. Hablando ahora de las redes sociales, tengo 2 seguidores, 500 seguidores. Imitar, seguir. O sea, ¿a quién está siguiendo? ¿A quién está imitando? Un entorno que le dice, no le hable a su papá, no le hable a su mamá. Mire lo que le hizo el hermano, trátelo mal. Mire cómo está hablando de usted, devuélvale lo mismo. Esa persona que te habla no tiene la culpa. Ese entorno social no tiene la culpa, era lo que nosotros decíamos antes. Y son temerosos de Dios. El evangelio es hacer. Es en el entendimiento, en nuestra mente, en el alma. Pedimos que cada día sea más claro eso. Es que el evangelio, la gracia, la relación con Dios no es nada externo. Está en la mente, en nuestro entendimiento, que se alumbra para cómo nos comportamos de manera sobrenatural. Dios generando en nuestra vida. Para eso, tiempo con Dios. Antes de las actividades del día, porque sé que arranco y no paro, porque tengo la agenda llena, tengo que abrir una agenda antes de. Me toca antes de. Para poder, cuando me digan, contéstele mal, vénguese, aprovechese del otro. Como usted ha tenido la relación con Dios, su entendimiento va a estar guardado por la palabra, alumbrado. Usted va a escuchar eso, pero va a hacer lo que dice la palabra. Y ese entorno lo va a estar viendo. Ese entorno lo va a estar viendo y que le está diciendo, devuélvale mal. Lo va a estar viendo que usted le devolvió bien. Va a estar aterrado y dice, uy. Que lo saluda, que lo trata de manera cordial, con un alma limpia. Las prédicas que hemos hablado. La palabra de cada día purifica nuestra alma, purifica tu alma. Si no la leo cada día, esa alma comienza a contaminar, a entenebrecer, eso por los deseos engañosos. Cuando la persona vea cómo usted trata a la otra persona, le devuelve bien, habla bien, si está listo para la palabra, Dios lo llama. Y usted ha sido un colaborador de Dios. Lo primero, usted está reinando en vida, disfruta, vive bien. Y está siendo un colaborador que no hay que andar con odios, ni resentimientos, ni amarguras, que no hay que vivir en el pasado, que no hay que vivir con culpas, que no hay que vivir con incertidumbre del futuro. Oye, ¿cómo es posible todo eso? Lo hace Dios en cada uno de nosotros. Eso no lo genera la capacidad humana. Es decir, que independiente de la persona, hablando de inteligencia natural, Dios obra igual. Eso es lo hermoso de la palabra. Todos necesitamos de ella. Y Dios te llamó a que te imiten. Porque usted está imitando a Dios, hablábamos hace 8 días. ¿Y por qué te van a imitar? Porque usted está imitando a Dios. Usted está imitando al que está fuerte espiritualmente. Y usted tiene un entorno el cual te van a imitar. Oiga, paciencia, sin envidias, sin vanidad, sin odio, corazón limpio. Eso se nota. Para eso necesitamos el tiempo con Dios. La palabra dice, todo tiene su tiempo y todo tiene su hora, familia. Queremos tener una vida, cada vez una vida mejor sobre la tierra, mientras estemos acá de vacaciones, mientras estamos en esta tierra disfrutando, conociendo las maravillas de Dios.
ese privilegio de venir a tomar cuerpo? Que sea claro el tiempo con Dios. ¿Qué es gracia? Pues gracia es que Dios te llamó a una relación personal con Él. Para eso leer la Biblia todos los días y hablar con Él. Si no, esto que estamos hablando es imposible. Pues que imposible que lo traten a uno mal y uno de la capacidad propia sacar el bien. Eso es imposible, familia. Solo la palabra de Dios. Y cada día vamos a ir creciendo. El versículo nos dice, ojo, porque es que hay un entorno que tiene el entendimiento entenebrecido. ¿Y por qué? En el versículo al seguir, el 18, dice, ajenos de la vida de Dios. No está diciendo que no creen en Dios. No están diciendo que dicen que Dios no existe. No, no, no. Creen en Dios. Dicen que Dios existe. Pero son ajenos de la vida de Dios. ¿Qué significa ajenos de la vida de Dios? Ajenos, que no tiene conocimiento de algo. Dios te llamó para que lo conozcas. Cada día Dios se está revelando a tu vida y se está conociendo a Dios. En un entorno que es ajeno, que no conoce a Dios. ¿Cómo vas a imitar? ¿Cómo vamos a imitar a alguien que no conoce a Dios y usted sí lo conoce? Debemos de cambiar eso. Usted es el que conoce a Dios, nos deben de imitar. Ajenos de la vida de Dios. Recuerda, conocimiento. Jesús dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Dice, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Esa ignorancia se refiere a ajenos a no tener el conocimiento de Dios. Pablo dice, para vergüenza vuestra les digo que no conocen a Dios. Cuando llegó a Grecia Pablo, tenían todos los ídolos y tenían un espacio que decía al Dios desconocido. Y no tenía imagen. Pablo no llegó ahí y dijo, les voy a hablar de todos estos ídolos y los voy a adorar. No, Pablo llegó allí y dijo, vengo a hablarles de este espacio que ustedes tienen aquí, del Dios desconocido, de ese vengo a hablarles. ¿Y por qué? Porque Dios había llamado a Pablo, había alumbrado su entendimiento. Dios te llamó, Dios te llamó. Un Dios que vive en nosotros. Hay un mundo que le sigue diciendo iglesia a los sitios. Cuando en la mente se piensa que la iglesia es el sitio, pienso que allá está Dios. Dice, no, yo sé que yo soy la iglesia, pero allá es la iglesia. Y yo tengo claro eso. No. Mira, la mente es engañosa. Qué cosas tan sencillas, hablando de la parte comercial, que es viejo y que todos lo conocemos. Dice, uno no cae en eso. Y nos pasa. Y por eso lo siguen colocando. Cuando usted va a los sitios y está el famoso precio 99,990. Eso es de lo viejo que hay en la parte para que alguien compre un producto. El precio del 99,900. ¿Por qué no le colocó 100? Porque la persona procesa 100 costoso, 99,900, es muy económico. Y dice, no, yo tengo eso claro. No, caemos. Porque pensamos que si lo procesamos y que lo vemos claramente, no, por eso sigue aún ese letrero. Igual, hay un mundo que dice la iglesia y piensan que Dios está en los sitios. Cuando Dios alumbra el entendimiento, te hace ver claramente que Dios vive en ti, que tú eres la iglesia, que eres el templo de Dios. Y como tal te debes tratar. Como tal debes de vivir, o sea, Dios vive en ti, dice, nación santa, eres limpio, puro, Dios vive en ti. El lugar al sagrado es tu cuerpo, eres tú. Cuando todo eso es claro en el entendimiento que Dios lo alumbra, comenzamos a vernos diferente, a hablar, a tratarnos y saber que los sitios no son sagrados, el sagrado eres tú. No, lo que dice la Biblia, Dios no habita en templos hechos manos de hombre. Dice que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, pero uno no cree que Dios vive en uno. No, pues Dios vive en ti. Ese es el evangelio, esas son las buenas nuevas. Y Pablo fue a hablarle de eso a ellos, el Dios desconocido.
Dios te llamó para que seas un colaborador de Él. Donde estés, que te dé sabiduría para hablar de un Dios real. La palabra de Dios que se aplica en el día a día, en el trabajo, con la familia, en cada área de la vida, por conocimiento. Por eso es necesaria leerla. La palabra en el versículo nos dice, ojo, porque hay un entorno que es arrogante, porque tiene el entendimiento entenebrecido. No está hablando de personas que no creen en Dios o que piensan que Dios no existe. No, aman a Dios, pero ajenos de la vida de Dios por la ignorancia, es decir, no conocen a Dios. Pablo no conocía a Dios. Nosotros no conocíamos a Dios. Ahora Dios nos llamó. Jesús dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Cuál es la verdad? Que eres limpio, que eres santo, que no tienes pecado, que nada te puede separar del amor de Dios. Así te diga un mundo, no, usted hizo algo malo, Dios no lo quiere. No, el amor de Dios nada nos puede separar. Y como nada nos puede separar del amor de Dios, si usted tiene esa relación fuerte con Dios, Dios va a evitar, Dios impide que se manifieste el mal, que se manifieste la obra de la carne. Y Dios hace que se manifieste el fruto del Espíritu en tu vida. La paz, el amor, el gozo, lo hace Dios en tu vida. Dios es el que te da fortaleza en la adversidad, en las dificultades, el que te levanta. 7 veces cae el justo, 7 veces lo levanta Dios. Dice que Dios nos sostiene de la mano derecha, nos sostiene, como cuando el padre sostiene a su hijo de la mano cuando va caminando, para que no le pase nada, para que no se caiga. Si se cae, lo levanta. Algo así es la referencia con Dios. Es Dios haciendo en nuestra vida. Un entorno que no conoce a Dios. Usted conoce a Dios. Y dice en el versículo, por la dureza de su corazón. Y esa dureza del corazón es porque se hace algo indebido, cualquier obra de la carne y no pasa nada, vuelve y se hace. Entonces se pasa como a, no me importa. Y como no está esa relación con Dios, se pierde la sensibilidad, que es lo que dice en Efesios capítulo 4, versículo 19 al 21. Vamos a leerlo. Efesios capítulo 4, versículo 19 al 21. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Después perdieron toda sensibilidad. Comienza un proceso. Hay enfermedades en el cuerpo los cuales hacen perder la sensibilidad. Y puede tener llegar un chuzo, algo fuerte, y la persona no siente nada. No siente nada en ese lugar porque perdió la sensibilidad. Ese perder la sensibilidad es la parte de la persona en su alma, pierde la conciencia, le da lo mismo. ¿Por qué? Porque pasa un proceso poco a poco de esa relación con Dios que se perdió, no hay conocimiento de Dios y hay un entorno que nos muestra que como que sí es normal, como que todos los hacen y como que es normal vivir angustiado, estresado, preocupado, con dificultades, todos como que viven así. Entonces como que es normal sobre la tierra vivir así, vivir con tristeza, vivir angustiado. No, eso no es normal. Dios te llamó a alumbrar el entendimiento, a disfrutar del reino de Dios, una vida que solo brinda Jesucristo el Señor, la gracia, la palabra. Él haciendo en tu vida, independiente de la situación y circunstancia que esté presente hoy. Una economía que esté en dificultad. Dificultades en la salud, en la familia, en el trabajo, que no hay empleo, que la parte profesional, que incertidumbre. No importa la situación, la palabra, al hacerla al Dios alumbrar el entendimiento, comienza un proceso para disfrutar de su gozo y su paz aquí en la tierra. Recuerda que la paz que nos da Dios es una paz que sobrepasa todo entendimiento.
El gozo es la fuerza y el contentamiento generado por Dios, no por el entorno. Eso lo genera es Dios. Entonces hay un mundo, un entorno que a medida que por causa del desconocimiento, pues poco a poco se entra a vivir como todos viven, porque el entendimiento está entenebrecido. Nosotros no podemos imitar eso. No lo debemos de hacer porque Dios te llamó. Dios te llamó a heredar bendición. Dios te llamó a que vivas bien sobre la tierra, a que apliques su palabra cada día, a disfrutar una vida que solo brinda Él. A eso Dios te llamó. Y para que el entorno te imiten. Dice el versículo 21, conforme a la verdad que está en Jesús. Que está en Jesús. Haciendo referencia a Jesús, que el cuerpo que está en Jesús, Cristo, la palabra. La verdad. Y ese Jesucristo, esa palabra está en tu vida. La gracia nos fue dada desde antes de los tiempos. Lo que sucede ahora en nosotros es que podemos ver la palabra y poco a poco, porque hay una presión social y todos la tenemos, no solamente el joven. A veces caemos en el error, no, solo el joven tiene presión social. No, la tiene el niño, el joven, el adulto mayor, todos. Mientras estemos en la tierra hay una presión social y más a medida que pase el tiempo, cuando el mundo cada día es uno, donde ya el mundo se hizo pequeño. ¿Sí? Tan pequeño que el nombre que le dieron fue la casa común. La presión cada día va a ser más fuerte. Si andamos al ritmo del mundo, que desconoce a Dios, que es arrogante, que no tiene conocimiento de Dios, vamos a entrar en un vacío muy grande. Porque nada genera llenura, nada genera plenitud. Y nos muestran son espejismos, que cuando usted llega allá, ve la realidad, que no hay nada. Dice, Dios mío, le toca que regresarse al camino. Usted está en el camino. El camino es la palabra, con fe y paciencia. Hablábamos hace 8 días. Con fe y paciencia se heredan las promesas. Tenemos de seguir en la palabra, que nos imiten. ¿Qué va a pasar en el tiempo? Cada día mejor sobre la tierra en todas las áreas. En todas las áreas. Eso lo brinda la gracia, el Evangelio. En Efesios capítulo 4, versículo 22 y 24. Efesios capítulo 4, versículo 22 y 24, hace la comparación de la pasada manera de vivir y del nuevo hombre cuando Dios llama. Nosotros estamos en un entorno que hace referencia al 22. Y hablando de nosotros nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Viciado es que daña. Es la mente entenebrecida, las obras de la carne. ¿Qué se debe hacer para nosotros permanecer en ese nuevo hombre y ser ejemplo para las demás personas? En un entorno que vive viciado conforme a los deseos engañosos. La respuesta está en el versículo 23. Y renovados en el espíritu de vuestra mente. Ese renovar es volver algo a su primer estado, al estado nuevo. Renovar el espíritu de vuestra mente. La palabra de Dios lo que hace en nuestra vida es cómo pensamos. La palabra de Dios lo que hace es que pensemos como dice la palabra de Dios, que es el estado inicial nuestro. Nosotros fuimos creados a su imagen, el Espíritu. El Espíritu está revestido de la palabra de Dios, está revestido de Jesucristo. Nuestro espíritu está limpio, santo y perfecto. La manera de pensar está viciado, dañado por la carne. ¿Cómo hacemos para pasar de la pasada manera de vivir a la nueva? Renovar la manera de pensar. ¿Y cómo se renueva la manera de pensar? Al cada día leer la palabra. Cada día leer la palabra, Dios nos va mostrando quiénes somos, que somos su pueblo,
que no hay por qué angustiarnos de nada. Dice, no se angustie, no se afane por nada. Por nada, no se afane por nada, no se angustie. Pero uno mira el entorno y todos hablan de angustia. Jesús llegó donde Marta y le dijo, Marta, Marta, turbada estás. Hay un mundo turbado. Y somos el pueblo de Dios. ¿Y cómo usted diciendo que es pueblo de Dios, que lee la palabra, iba a estar igual de turbado, igual de angustiado cuando la palabra te dice, por nada se angustie, por nada se afane, nada? Esa angustia y ese que dice nada se angustie y nada se afane, no está hablando de afuera de usted moverse, de hacer. No, está hablando de cómo nos sentimos, del interior, del alma. Y dice que como pueblo de Dios, al renovar la manera de pensar, es que estamos en la certeza y la seguridad que Dios escucha. Cuando no hay conocimiento de Dios, pensamos que Dios no escucha. Porque es que yo soy malo. Usted no es malo. Hay un entorno que te recuerda, usted hizo esto, mire lo que usted hizo y el vicio que tenía. No conocíamos la verdad. Dios escucha todas las oraciones. Tan escucha que dice, por nada se angustie, por nada se afane, sino que sean conocidas vuestras peticiones en oración. En oración. ¿Cuál es la solución del estrés, de la angustia y la preocupación? Es sencilla. Pero esta solución es para el pueblo de Dios, es para el que Dios llame, es para el que conoce la verdad. Es sencilla, es de fe, cuéntele a Dios. Porque el pueblo de Dios no está llamado a que viva angustiado y preocupado, cuéntele a Dios. Porque Dios genera la paz, es decir, en su interior va a estar usted en paz, tranquilo. Afuera hay que moverse, hay que hacer lo que toque. Pero el interior usted va a estar en paz. Como decía David, cada noche en paz se acostaba y en paz dormía. Porque solo tú me haces vivir confiado. O sea, él reposaba, era en Dios. Dios era el que hacía en la vida de David. Dios hace en tu vida. Porque le estás pidiendo para usted ser un hacedor de la palabra. Entonces, familia, estamos para que Dios te llamó para que vivas en el nuevo hombre. Y ese nuevo hombre es por medio de leer la palabra, para que se modifique nuestro comportamiento. Ese comportamiento es conforme a la palabra, no a la tendencia, no a la moda. Si usted escucha la tendencia y la moda en comportamientos, pues cada 15, 10 años va cambiando, 5. Pero la palabra es la misma. Usted ahí no se va a perder, va a estar seguro cada día. Y no importa la ciudad que esté del mundo, ni la edad que tengas, vas a estar bien. Debemos de leer la palabra cada día y pedirle a Dios que alumbre el entendimiento para comportarnos conforme a ella. En un mundo que dice que estamos viviendo los tiempos peligrosos. No debo de imitar ni hacer lo que dice el mundo. Dice tiempos peligrosos hablándolo espiritualmente. Con pensamientos terrenales y naturales. No conforme a la palabra que es del pueblo de Dios. Dios te llamó y nos movemos en un entorno que no conoce a Dios. Y Dios te llamó para que usted sea ejemplo a los demás. Para eso debemos de renovar la mente cada día. Mientras estemos en la tierra, cada día va a ser más claro el evangelio, más claro. Pero debo leerla cada día y pedirle a Dios para que modifique el comportamiento nuestro. Entonces, familia, Dios te llamó para que te imiten. Para eso Dios te llamó, para que te imiten. Al ser usted hacedor de la palabra. Porque mucha gente necesita ver algún comportamiento, ver un resultado, y Dios lo llama. Dios te llamó para que usted sea una persona que sea hacedor de la palabra y te imiten. Y usted no imitar el comportamiento de un mundo
que desconoce a Dios. No estamos hablando que no crean en Dios, no. La gente cree en Dios, temerosos de Dios, pero no conocen a Dios. Usted conoce a Dios. Un Dios que nos hizo limpios, puros. En el mundo le dicen a la gente que está en pecado. Miremos lo que dice Juan capítulo 12, versículo 46. Jesús dijo, yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Nosotros antes estábamos en tinieblas. Yo, la luz, la palabra. La palabra está en el mundo, está en nuestro interior. La ley no hace que una persona salga de tinieblas, porque entonces no era necesario que viniera la luz. Ya estaba la ley. Dios le dio la ley a Moisés, pero esa no era la luz. La luz es la gracia, la palabra de Dios. Dice Jesús, yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Nosotros antes estábamos en tinieblas. Dios nos llama y somos alumbrados por la palabra. Dice, para que todo aquel que cree en mí no permanezca. O sea, sobre la tierra, no venir a la tierra siendo un escogido y venir a la tierra y pasar la tierra e irnos y mientras estuvimos en la tierra la persona estuvo en tinieblas, no conoció la verdad. Es un privilegio que Dios nos haya llamado. Y es un privilegio mayor que Dios te use para que por medio de usted otras personas sean alumbradas, lo que dice ahí, para que no permanezcan en tinieblas, no permanezcan con una mente entenebrecida. Eso no lo hacemos nosotros. ¿Nosotros qué nos corresponde? Nos corresponde hacer lo que dice la palabra por fe. Eso nos corresponde a nosotros. Esa relación personal con Dios, pedirle ayuda a Dios. Dios es tu ayudador. Salir de vicios, de malos comportamientos, de malos hábitos. Eso es un proceso durante toda la vida, no importa la edad. No importa la edad, porque el reino es hoy. Entonces el mundo estaba en tinieblas, la ley no es la solución, es la palabra de Dios que alumbra. Y Dios te llamó para eso. Y mira lo que dice en Mateo capítulo 5, versículo 14, 15 para terminar. Mateo capítulo 5, versículo 14 y 15. Recuerda que Jesús dijo, yo soy la luz. Pero mira lo que dice ahora, vosotros sois la luz del mundo. Se refiere a ti. ¿Por qué? Porque Jesús está hablando aquí, ¿qué iba a suceder cuando Él resucitara? Que iba a vivir en cada escogido de Dios. Recuerda el versículo 46 que leímos. Para todo aquel que cree en mí, no permanezca en tinieblas. Hay un entorno que permanece en tinieblas. Por ignorancia no conoce a Dios. Ama a Dios, es temeroso de Dios, cree en Dios, no conoce a Dios, permanece en tinieblas. La ley no es la luz. Jesús dijo, yo la luz he venido al mundo, la palabra. Por medio de Jesucristo vino la gracia, la palabra que es viva, que se aplica al día a día en nuestra vida. Entonces dice en el Mateo 5, versículo 14 y 15, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Estos versículos que acabamos de leer es lo que dice Jesús al llamarte. Jesús dijo, yo soy la luz, la palabra Jesucristo. Pero ahora usted es la luz porque Dios vive en ti. Dios te llamó. Dios alumbra tu entendimiento. Y como Dios alumbra tu entendimiento, lo compara con un candelero. Cuando usted enciende una vela, cuando enciende una lámpara, se va la energía. Usted no la va a colocar debajo de la cama, usted la coloca en el lugar más alto de su casa. Dios te llamó para colocarte en alto, por cabeza. Pero dice, para que vuestra luz alumbre delante de los hombres. Esa luz es la palabra, tu hacer.
Tu forma de vida conforme a la palabra va a alumbrar, va a ser, usted no, es la luz la que alumbra, o sea, la palabra. La palabra va a ser en las personas, en el entorno, en el tiempo, en el tiempo. Cuando usted lo vea que usted consumía alcohol cada 8 días, borracho, era irresponsable, pasa un mes, ya no consume, va siendo responsable en su hogar, 1 año, 3 años, 5 años, han pasado 10 años y la gente no cree todavía. Pero pasan 15 de ver que usted mejoró en su salud, que ya no se enferma porque dejó de tomar, su economía mejoró pues al dejar el licor. A los 15 años la persona, vemos, pasaron 15 años y Dios lo llama. No importa el tiempo, familia, no importa el tiempo, paciencia. Pero ¿qué es lo importante? Que nos demos cuenta que eres la luz del mundo. Somos la luz del mundo, no nos debe dar temor. Lo dice el Evangelio. Usted es la luz. Dios te llamó para colocarte en alto, en el medio donde estés. En el lugar que te colocó Dios socialmente. Ahí te colocan alto, en el hogar, en la familia, en la empresa, en el trabajo, en el negocio, en el deporte, en el hobby, allá en alto, para que el comportamiento alumbre. El que es, Dios lo llama. Lo saca de tinieblas, no permanece en tinieblas, como nosotros antes estábamos en tinieblas. Estábamos en tinieblas antes. Le pedimos a Dios que este fin de año que pasó, ninguno hayamos hecho ningún riego ni agüero para que nos vaya bien, que les vaya bien el año. Ojalá que ya ninguno haya hecho eso. Y hay un entorno que vio, oye, usted no hizo nada. Y esperemos 1 año, esperemos 2 años, 3 años, a hacer la palabra. Eres luz, que te imiten, que te imiten. Pero ¿qué van a imitar? La palabra de Dios que usted está haciendo en su vida. Al hacer eso, Dios te coloca por cabeza. Entonces mira lo hermoso de esta palabra, que cuando Dios llama a alguien y Dios comienza a hacer en su vida, no hay otro camino sino que va a estar por cabeza. Va a estar mejor en todo sentido. ¿Por qué? Porque Dios lo hace. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Y cuando se alumbra algo, no se coloca abajo, ni se esconde, va a estar arriba. Entonces lo que viene, familia, para la congregación, para cada uno de nosotros, es lo sobrenatural. Más de lo que pedimos y entendemos en todo sentido, colocarnos arriba. Pero los hábitos, la forma de hablar, el comportamiento, es modificado en la medida que Dios alumbre nuestro entendimiento. No trate de dejar un mal comportamiento, un mal hábito pensando igual. Necesitamos hacer un alto para que Dios haga en nuestra mente, vernos como somos, limpios, puros. ¿Usted por qué ya no va a hacer eso? Es que soy limpio, puro. Porque usted mismo dígaselo, no se lo necesita decir a nadie. Usted, el comportamiento es el que se va a notar. Pero usted ya tiene claro quién es. ¿Usted quién es? Un escogido de Dios, que Dios lo llamó para hacer luz sobre esta tierra. Para vivir una vida sobrenatural, independiente de las circunstancias, porque el milagro sucede, familia. No hay nada imposible para el poder de Dios. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.